Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Estamos en la edición de hoy, jueves 4 de julio, un día importante, sobre todo para los norteamericanos, ¿no es cierto?, que celebran su Día de la Independencia Nacional. Así que un saludo a todos los amigos norteamericanos. También saludar a la Ingeniería Naval, que ayer, 3 de julio, estuvo aniversario, también la Escuela de Grumetes. Y el 3 de julio, como Día de la Ingeniería Naval, fue un Y el Día marco de la Fuerza especial. Submarina. Ah, exactamente, tú que eres hijo submarinista, Eh, exacto. fue también una oportunidad relevante para el izamiento del pabellón nacional en el rompehielos Almirante Biel, ¿no es cierto? El buque más importante construido en Chile y también en Latinoamérica. Así que creo que es un hito muy importante. Y bueno, eh, bienvenidos al programa Radio Escucha. Les saluda Reinaldo Reinique junto a Chantal Robert de la Maotier. Debiera incorporarse en unos minutos Cristian Fuentes. Así que, como siempre, también le mandamos un saludo muy cariñoso a don Claudio Alvarado, a don Luis Salina y a don Marco Leblán, que hacen posible este programa. Y hoy tenemos un invitado de lujo, así que, Fernando, muchas gracias por aceptar nuestra Por invitación. favor. Don Fernando Wilson, un amigo ya de la casa, destacado académico, analista internacional. Así que, Chantal, te dejo para que le des la bienvenida a Fernando. Oye, un gusto estar nuevamente con Fernando. La verdad es que se hacen cortísimas las intervenciones de Ujú. él, así que cada vez que queremos hablar sobre todo de política internacional, lo invitamos a él, porque él nos da unas clases maravillosas, nos hace muy entretenido y nos explica en realidad cuál es la realidad en el extranjero, que muchas veces nosotros escuchamos pequeñas noticias, pequeñas pausas y no sabemos en realidad qué es lo que hay detrás de todos esos eventos. Así que bienvenido, Fernando. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran, a su disposición. Ya, hoy, como siempre, partimos con algunos pequeños titulares que nos han llamado la atención. En lo internacional, por supuesto, y vamos a conversar. ¿Se baja o no Biden luego de un debate que fue desastroso y que enfrentó a dos longevos? ¿Ah? Señor Trump, acusado por la justicia con una serie de inconvenientes, y el O señor sea, Biden, condenado ya. Ujú. exactamente, pero también con un tema de inmunidad que la Corte Suprema también trató y probablemente tú nos vas a poder señalar más de eso. Lo otro que Ujú. nos llamó la atención es el resultado de las elecciones en Francia, en que la derecha, llamada ultraderecha, ¿no es cierto?, por la izquierda, tuvo un desempeño extraordinariamente sorprendente y que también se alinea con lo que ha ido pasando en Italia, en Suecia y en varios países. Vamos a ver también qué pasa con las elecciones en el Reino Unido. Y bueno, algo se irá a ver hacia dónde se inclina la balanza. Otra cosa que nos ha llamado la atención también es esta nueva reunión de los líderes ruso y chino en Kazajistán, en que eh, se refuerza, ¿no es cierto?, esa alianza que debe inquietar al mundo occidental. El huracán Beryl en el Caribe, que está dejando un reguero de destrozos, de daño y también de muerte, un huracán de categoría 5 como han sido prácticamente no vistos en el Caribe, y que va a impactar, ya está impactando las costas de México. ¿Ah? El desastre en las Islas Granadinas, en Jamaica, ha sido importantísimo. También las declaraciones de Milei respecto del presidente Arce a raíz de este pseudo golpe de Estado, y también lo que ha declarado respecto de Lula, de su colega brasileño. La verdad que eh, de repente va a llegar también un comentario respecto de Raspacacho. un raspacacho de Chile. Vamos a ver cómo se sigue comportando el presidente Milei. A algunos nos gusta lo que dice a veces, y a otros, por supuesto, que no nos agrada sus declaraciones. Pero la verdad que el desempeño internacional de Milei ha sido tremendamente importante, cómo ha sido recibido en Europa. Y bueno, Estados Unidos y Venezuela retoman sus conversaciones con mira seguramente a reducir las sanciones, y vamos a ver qué pasa con las elecciones del 28 de julio. Y en lo nacional, bueno, hay un sinfín de cosas. Respecto de la Cámara aprobó solicitar la remoción de la directora del Instituto de Derechos Humanos, la señora Consuelo Contreras. También, ¿no es cierto?, la discusión respecto a si vamos a votar en 2 días en octubre,
el voto obligatorio será con o sin sanciones. Un voto obligatorio sin sanciones parece que no es obligatorio. Eh, Obligatorio. Ujú. claro. Los peces sintientes también, que ha propuesto, ¿no es cierto?, un diputado del Frente Amplio. La El diputado moción, Brito. ¿sí? Otra más. Otra más, la, la presentación de un proyecto de ley del no cacho, o sea, todo pago sobre 1 millón de pesos no se podría hacer en efectivo, que tiene que ver con el lavado de dinero y delitos Ujú. económicos. Eh, bueno, también hablábamos del lanzamiento de este rompehielo importantísimo, no solo por la capacidad de llegar a la Antártica y nuestra política antártica, sino que también es por la política de construcción naval en Chile, que se firmó un documento súper importante respecto a eso y creo que va a traer una serie de beneficios Ujú. al país. Eh, las tarifas eléctricas, ¿no es cierto? El impacto no solo en los hogares de Chile, sino que también en la industria minera parece que va a ser significativo. Eh, bueno, un nuevo director del Servicio de Impuestos Internos volvió don Javier Echeverry, bueno, y salió Hernán Frigolet, que ya fue nombrado embajador en la OCDE, un premio de consuelo bastante Un bonito apetitoso, Golden Parachute. no parece, Sí. no parece premio consuelo. Y bueno, y la reforma previsional que enfrenta a la ministra Tobago y la ministra Jara por las declaraciones de esta última. Así que bueno, hay bastante para comentar en lo nacional, pero queríamos concentrarnos en lo internacional y esa es la razón que tú estás acá, Fernando. Respecto a Estados Ujú. Unidos, con el debate, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu opinión? A ver, el debate tiene un contexto que se ha mencionado poco y puede ser interesante. A Joseph Biden le fue muy bien en el discurso del Estado de la Unión hace algunos meses atrás y el Partido Demócrata pensó que este era el momento para borrar de un plumazo todas las acusaciones de senilidad que estaban lanzándosele a Biden. Por lo tanto, esto se prestaba muy, digamos, desde la perspectiva demócrata, para emboscar a Trump justo después del fallo condenatorio por los 34 cargos por este famoso caso de la actriz de cine para adultos, digamos, donde utilizó dinero de campaña para comprar el silencio de esta señorita Stormy Daniels. Bueno, en medio de toda esa situación, lo curioso de esto es que este es el debate más temprano que se haya realizado jamás en la historia televisada de los debates americanos, y además con dos precandidatos, porque ni Trump ni Biden han sido ratificados por las convenciones de los respectivos partidos, no se han hecho los caucus que van a ser recién en agosto. Por lo tanto, esto era visto por los demócratas como una suerte de maniobra para descarrilar la candidatura de Trump. Para su suprema sorpresa, vimos un Biden que en la primera respuesta lo hizo pésimo. eh, en por lo menos 3 o 4 ocasiones respondió de forma balbuceante. Se trabó en discusiones, en algunos casos realmente infantiles. Y finalmente, no sé si será Botox o simplemente, digamos, problemas faciales, se lo veía con una cara totalmente inexpresiva, mostrando una desconexión con la realidad extremadamente intensa. La reacción de pánico en el Partido Demócrata fue espantosa, basta con recordar la portada de la revista Time, que eran totalmente en rojo con una pequeña palabra panic en negro y Biden saliendo de escena. Y bueno, una serie de columnas, Thomas L. Friedman, distintos autores en The Atlantic, periodistas o medios que no pueden ser calificados precisamente como conservadores. Ahora, se ha ido despejando un escenario bastante complicado porque por un lado la familia de Biden eh, parece ser que no quiere que ceda la candidatura. Algunos cínicos han planteado que han convertido el ser Biden en una profesión, mientras que otros plantean directamente que no, esto es imposible y que por último, si se va a perder frente a Trump, que no sea por paliza. Recordemos que el sistema electoral norteamericano no es de voto directo, se eligen electores en los distintos estados y hay varios estados que se los llama los swing states, los estados que pueden dar vuelta el sistema, que le entregan todos sus electores al que obtiene un voto más. Y para la mala suerte de Biden, esos son además estados como Ohio, por ejemplo, que son agudamente sensibles a la falta de liderazgo que mostró en el debate. Por lo tanto,
Eh, Hay fuentes, hay rumores en un sentido, en otro. Lo único que sabemos es que el próximo sábado Biden tiene pactada una entrevista que está siendo considerada y que está tratando de ser convertida en el momento en que él renunciaría a su candidatura. Ahora, si es que lo hiciera, hay tres gobernadores de estado, digamos California, Illinois, que están en buena posición, y también un par de senadores, por lo tanto, tienen candidatos. Ahora, la posibilidad de hacer una campaña frente a Trump en los pocos meses que quedan hasta noviembre, convengamos que el Partido Demócrata, que estaba en una mala situación antes del debate, está en una situación catastrófica hoy día. Chantal, no sé si Sí, la quieres... verdad es que está complejo el escenario. Se decía que este fin de semana iba a tener una reunión con su familia para conversar sobre Ujú. ese detalle de si se queda o se va. Y lo otro que acuérdate que estuvo hace poco en Europa celebrando el Día del Desembarco de Normandía y se Los mostraban varias 80. imágenes a él súper desorientado, o sea, que lo ponían para la foto y se iba al otro lado y que trataba de sentarse donde no había silla y lo ayudaba la señora. O sea, se ha visto Bueno, de... el caso que se dio con Giorgia Meloni cuando estaba el grupo acrobático de de la aviación, de la Fuerza Aérea Italiana, los Frecce Tricolori, haciendo una maniobra y él miraba en otra dirección, la misma Giorgia Meloni lo tuvo que tomar y orientar. Es decir, es una figura que la parte demoledora fue que en varios canales de televisión norteamericanos mostraron el primer debate que él tuvo con Trump para la elección anterior, hace 4 años atrás, y lo mostraron ahora y es realmente otro hombre, es otra persona. Y ahí yo ya comienzo a creer que realmente quizás forzarlo a presentarse una campaña es ensañamiento, ya realmente es una persona que tiene un sentido de patriotismo bastante elevado y que probablemente si es necesario hacerlo lo va a hacer, pero por favor, o sea, incluso algunas personas bastante truculentas están planteando poner a Hillary Clinton como a Hillary Rodham como vicepresidenta, cosa de que si es que este caballero fallece, digamos, o quede inhabilitado por cualquier situación, pueda asumir como vicepresidenta hasta el fin del periodo. Bueno, hay toda clase de análisis. Sí, Convengamos que no fue una semana feliz sí, probablemente Así para es. Biden. nuestros auditores se están preguntando por qué nos interesa tanto este tema. Pero resulta que Estados Unidos es la democracia más importante del mundo y Uh uno -huh. ve y se pregunta cómo en esa cantidad de millones de habitantes que tiene Estados Unidos no habrá otras personas con capacidades, ¿no es cierto?, con la edad apropiada y con los liderazgos necesarios para conducir eh, ese país, pero no solo dirige ese país, sino que también de alguna manera lidera Occidente contra dos líderes fuertes como son Xi Jinping, ¿no es cierto?, y Putin, que Exacto, están reunidos, que están fortificando sus alianzas, y realmente uno espera ponerse, ¿no es cierto?, en un determinado paraguas en caso de un conflicto bipolar, digamos, eh, que nos preocupa. exacto. Ojalá no Ahora, nos Y yo pase. creo que le pasa la mayoría que nos uh-huh. pasa a nosotros también acá en Chile. ¿Por qué no hay recambio? ¿Por qué no dejamos que haya recambio con nuevos líderes? Lo mismo vemos en Rusia con Putin. ¿Cuántos periodos Ah, presidenciales tiene? ¿Por qué no quiere dejar el poder? ¿Por qué no no, capacita a porque otra persona por último? O sea, no, pero es es un que tema de ego, el partido que está detrás, ¿no? Y al final puede no, y ser de visión bienestar de de la gente. liderazgo. No, es que Rusia no es una democracia occidental, nunca lo ha sido, no pretende serlo, no tiene esa tradición. En ese sentido, claramente, a ver, Rusia es un país muy complejo, tiene una visión de Occidente que es dual, admira increíblemente los progresos tecnológicos y culturales occidentales, pero le tiene pánico a lo errático que es las invasiones que ha sufrido Rusia, solamente por recordar los últimos 200 años, la de Napoleón, las guerras con los turcos, la guerra de Crimea, las dos guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial perdió 27 millones de personas de una población de 110 millones, más de un cuarto. O- entonces, en ese sentido, ellos tienen una mirada muy dubitativa sobre Occidente y particularmente Putin, que en general la matriz de liderazgos conservadores rusos está fuertemente montada sobre la estructura de un ideólogo, Alexander Dugin, que plantea una suerte de pugna, de gran batalla civilizacional. Ellos se consideran una civilización aparte, distinta,
que enfrenta a un occidente decadente, portador del pecado, y toda una interpretación religiosa también en esto. Y Putin es un autócrata, es una persona que no tiene absolutamente ningún afán de cumplir con requisitos democráticos ni nada por el estilo. Él hizo una elección básicamente para cumplir una ritualidad, pero nadie tenía ninguna duda que iba a ser elegido por el 98%, digamos, o sea, eso era parte del paquete. Ahora, la reunión de Rusia de Putin con Xi Jinping es mucho más compleja. China y Rusia se consideran históricamente enemigos mortales. Rusia nace como tal, como una cultura con autopercepción después de una batalla precisamente contra chinos y mongoles en el Asia Central, digamos, en Kulikov en 1388. Entonces, en ese sentido, estas reuniones tienen un fuerte olor a victoria china. Ahora, China no se está comprometiendo con Putin. China tiene sus cartas muy cercanas al pecho y básicamente China no se compromete con nadie. Lo que China quiere ser es el que produzca la paz. Y por eso China no fue a la reunión de paz en Ginebra, porque China o es el gran mediador o no está en la película. Y lo que está presionando a Putin es: ¿cuánto va a ser necesario que sigas destruyendo a tu país hasta que aceptes que no ganaste y aceptes mi mediación? Porque cada día que Rusia pasa en combate en Ucrania es un día en que su economía se destruye y es un día en que sus grandes recursos naturales, etcétera, son un poco más comprados por capitales chinos. Por lo tanto, de alguna manera, lo que quiere conseguir Xi Jinping es ponerle la pata encima a Putin. Es de alguna manera retar a Putin y decirle: ya mijito, entienda que es una ambición china ancestral. Y eso le entregaría también a Xi Jinping, un Xi Jinping muy complicado, que se le dificultó la economía, que tiene que enfrentar serias acusaciones por el tema de la pandemia, etcétera, algo que mostrarle al Partido Comunista Chino, que cuando le dijo que ya no tenía que presentarse a más elecciones, lo que le dijo es: muy bien, señor, si nos va estupendo, es gloria suya, pero si nos va mal, es culpa suya. Entonces, en ese sentido, el Xi Jinping está transpirando helado. Su problema no son los rusos o los americanos, su problema es el propio Consejo del Partido Comunista, que le va a decir cuántos pares son tres moscas en 3 años más, y los números no están buenos. Entonces, están menos malos de lo que se temió, pero no son buenos. China ya no crece al 10%, al 13% como lo hacía la década pasada. Este año va a crecer al 4,5%. Y esos son números muy complicados. La población se les está contrayendo. Necesita dominar a Rusia. Y Rusia necesita ayuda y necesita alguien que medie para no parecer derrotado en Ucrania. Es decir, todo esto es un juego, es una suerte de ajedrez en 3 dimensiones que Es el cubo de eh, Rubik, casi, prácticamente. absolutamente, absolutamente. Sí, y cómo, perdón, Ahora, Fernando, perdón que por interrumpa, supuesto, estamos conversando con Fernando Wilson, académico y analista internacional, historiador de mucho prestigio, así que muy contento de que nos dé su opinión respecto a lo que está pasando en el mundo. Pero, Fernando, ¿cómo tú estás viendo que estos dos grandes líderes, ¿no es cierto?, están mirando lo que está ocurriendo en Estados Unidos con miras a las próximas elecciones de dos candidatos ya longevos, sobre todo en el caso de Biden, eh, y que, y que no existe una claridad, un convencimiento. Seguramente tú tienes amigos en Estados Unidos, yo también los tengo, y no claro, se pueden convencer ellos de haber llegado a esas dos cartas que tienen sobre la mesa. exacto. Lo que pasa es que, a ver, el gran miedo que inflige Estados Unidos en Rusia es el hecho de que no es predecible, porque su liderazgo no es absoluto. En ese sentido, incluso Trump tuvo que enfrentar varios golpes, varias retracciones, porque, por ejemplo, ni siquiera su política exterior la conduce completamente, sino que el Senado tiene un fuerte rol de supervigilancia. La Constitución norteamericana mete una serie de frenos y balances, de check and balances, que hacen que cualquier presidente tenga que, de alguna manera, obedecer unas restricciones políticas extremadamente intensas respecto a cómo manejar, cómo ordenarse. Ahora, Xi Jinping necesita
que Estados Unidos aligere las sanciones brutales que está tomando con las que ha tomado Biden han llamado menos la atención que las de Trump, pero son brutales. La restricción, por ejemplo, tasas de impuestos de 50 o 100% a productos eléctricos, autos eléctricos de manufactura china, eh, obligar a las redes sociales de origen chino, TikTok, por ejemplo, etcétera, que o se venden a capitales norteamericanos o se les prohíbe funcionar internamente. Es decir, Estados Unidos está en el warpath contra China, en una guerra económica, que va mucho más allá de un liderazgo individual. Ahora, para China, Trump es una muy mala noticia. Biden es una mala noticia. Es decir, en ambos casos se trata de una situación compleja. Putin está convencido que él puede negociar o convencer o doblarle la mano a Trump respecto a Ucrania. Yo tiendo a ser un poco escéptico. La verdad es que Trump no es que sea amigo de nadie. Trump es solo amigo de él. Los rasgos narcisistas de su personalidad a estas alturas del partido yo creo que están fuera de toda discusión. Y si Putin estaba de moda antes de la invasión a Ucrania, básicamente por ser un líder conservador fuerte, hoy día es un agresor y un criminal de guerra. Por lo tanto, dudo mucho que esté dispuesto a hacer eso. Y cuando Trump en el debate dijo que él iba a terminar esta guerra antes siquiera de asumir como presidente electo, lo que está diciendo no necesariamente es abuenarse con Putin, sino que básicamente amenazar a Putin con sanciones y acciones económicas de carácter brutal, algunas de las cuales silenciosamente ya se levantaron, que fueron aplicadas inicialmente, como era, por ejemplo, la sacada de Rusia del sistema SWIFT, de uso de tarjetas de crédito, sistema comercial. Es decir, la verdad es que para estos dos liderazgos, podríamos decir, no democráticos, lo que está pasando en Estados Unidos es tremendamente preocupante. Y a esto se le agrega el hecho que Europa, que no tiene una constitución política, que en la década de los 90 fracasó en dársela, que en general es reactiva, bajo liderazgos como Macron o incluso en Gran Bretaña, ya sea que continuara Rishi Sunak o llegue Keir Starmer, y del propio Olaf Scholz en Alemania, la reacción que produjo la invasión a Ucrania es brutal. Por lo tanto, Rusia ya no puede pretender recuperar los mercados por petróleo y gas natural en Europa, y su situación comercial difícilmente va a cambiar, incluso si abandonara Ucrania, porque ya demostró lo que puede hacer Putin. Por lo tanto, la verdad es que hay un escenario en el cual es difícil que se produzcan cambios muy grandes dependiendo de personalidades específicas. Otra cosa es que, evidentemente, un liderazgo como particularmente el de Biden, tan dubitativo, tan débil, proyecta una imagen de debilidad que en otros escenarios quizás sea complejo y difícil de poder manejar. Pensemos en América Latina, donde seamos sinceros, la verdad es que tanto en la administración Trump como en la administración Biden no nos han tirado ni la más mínima atención. Acordémonos que estuvimos 11 meses al final del gobierno de Trump sin embajador porque el Senado se lo negaba y simplemente hubo solamente un encargado de negocios en Santiago. Eh, la verdad es que es un escenario para nosotros al menos y el tercer mundo en general bastante poco estimulante. Bueno, estamos llegando a la mitad del programa. Mira, se nos ha ido volando, Fernando. Eh, Uh-huh. Le vamos a pedir, porque vamos a ir a Francia ligerito con todo lo que está aconteciendo allá, así que a la vuelta de un intermedio musical en que Chantal va a elegir una canción, podemos seguir conversando de lo que estaba pasando en Europa y en particular lo de Uh-huh. Francia. Chantal, Así es, elegí una de las grandes de la música francesa, Edith Piaf, con la canción No me arrepiento de nada, Je ne regrette rien. qué bien. Así que nos Muy vamos, buen título. Espero que les guste. volvemos en unos minutos más, no nos dejen para seguir conversando con Fernando Wilson y escuchemos a Edith Piaf. Bueno, ya estamos de regreso en nuestra entrevista a don Fernando Wilson. La verdad que uno no deja de aprender y de sorprenderse lo que pasa en el mundo. Oye, una magnífica canción de Edith Piaf, eh, por supuesto a solicitud de Chantal. Y bueno, y es una oportunidad también esto para seguir hablando, pero ahora de Francia, que ahí hay noticias interesantes de lo que está aconteciendo y en general también de lo que está pasando en Europa con este giro a la derecha. Chantal.
Oye, así es, pero la verdad es que está un poco medio complicado el panorama francés, porque por un lado la asociación política del presidente Macron sacó el tercer lugar hoy día, es de los más bajos, y resulta que él pidió adelantar las elecciones. Por lo tanto, los cálculos felices que él estaba sacando no se le han cumplido para nada. Y hoy día incluso se está hablando que el próximo primer ministro francés podría tener incluso 28 años. Y estamos viendo que es totalmente opuesto a lo que está pasando hoy día en Estados Unidos. Entonces, cuéntanos un poquito, Fernando, de este enredo que se está produciendo hoy día en Francia. Claro. A ver, primero que nada tenemos que recordar que Francia tiene un sistema político, la Francia, la Quinta República, la Francia actual, Sí. tiene una constitución que tiene un sistema político que es semipresidencial o semiparlamentario, dependiendo cómo lo quieran interpretar. En ese sentido, ellos tienen un presidente electo con voto directo, como en nuestro caso en Chile, pero a la vez tienen un sistema en el cual la Asamblea Nacional Francesa, la Cámara de Diputados, elige un primer ministro dependiendo de las mayorías internas, es decir, como las repúblicas parlamentarias. Eso puede causar, y ha causado 5 veces durante la Quinta República, el fenómeno llamado de la cohabitación, es decir, que un presidente de un partido tenga que gobernar con un primer ministro, que es el representante parlamentario, y que también tiene autoridad o tiene algunas potestades ejecutivas. Las críticas siguen en manos del presidente, pero tiene algunas potestades ejecutivas interesantes, de un símbolo, un signo ideológico completamente distinto. El caso más llamativo se dio cuando el presidente era François Mitterrand y Giscard d'Estaing era primer ministro, digamos, izquierda y derecha en el mismo, bueno, como Nicanor Parra sostenía, izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas. Digamos. Bueno, en esa situación, el avance de la derecha conservadora francesa, que la verdad es que hay varios partidos que son difíciles de encasillar como derecha, porque tienen propuestas más bien de carácter estatista colectivista, no son propiamente derecha ni conservadora en el sentido anglosajón de Lord Acton, o tampoco son, digamos, liberales en el sentido de un John Stuart Mill, son, bueno, la mejor definición que puede dar uno frente a este tipo de situación, propiamente francesas. Existen 3 formas en política de hacer las cosas: la continental europea, normalmente alemana, la anglosajona y la francesa. Bueno, en esta situación, la gran apuesta de Macron, que dicho sea de paso, su periodo concluye recién el 2027, era de hacer la gran Pedro Sánchez, es decir, como el presidente español, que el año pasado llamó elecciones en julio, que equivale al enero Claro. nuestro, digamos, pleno verano, precipitó unas elecciones donde sabía que por la combinación de votos iba a poder generar una situación que le permitiera retener el poder. La apuesta de Macron es que una alianza de las izquierdas, desde las más moderadas y más demócratas hasta las más radicalmente antisistémicas, como la Francia insumisa del señor Mélenchon, fueran unidas en el nuevo Frente Popular, la tradicional agrupación de izquierda francesa que gobernó en la década de los 30 bajo Léon Blum, el gran líder de la izquierda histórica francesa, se uniera con la derecha tradicional democrática, que sacó 50 votos, 50 diputados de 577, y con el partido del propio Macron, que obtuvo entre 70 y 100, pudieran retener una mayoría y colocar en el gobierno a un primer ministro socialista o alguien más bien moderado. El problema que tiene esta situación es que el sistema francés permite que cuando no hay un ganador claro, se pase una segunda vuelta donde todos los candidatos que hayan obtenido más de un 12,5% de los votos, que en 5 circunscripciones francesas son hasta 4, puedan participar. Y la segunda vuelta francesa es en apenas una semana, es decir, es este próximo domingo 7. Por lo tanto, hay en este minuto una verdadera tormenta de candidaturas del partido de Macron y de los partidos de izquierda, eliminando al tercero, es decir, el que salió tercero en orden, eliminarlo, para de esa manera poder competir con votos unidos en contra de los candidatos del partido de Marine Le Pen. Así es, La porque verdad, en un medio francés leí que eran 210 candidatos que se estaban bajando. O sea, hoy día están haciendo unos cálculos con calculadora en mano como cuando nosotros jugamos al fútbol. Eh, exactamente, y me atrevería a decir que bastante más desesperado, porque la percepción francesa,
la percepción de estómago, digamos, es que Marine Le Pen habría triunfado de manera atronadora. Por lo tanto, en este momento, incluso si es que no obtuvieran la mayoría absoluta o una alianza con la derecha convencional para conseguir la cohabitación, conseguir mencionar, digamos, nombrar a Jordan Bardella, de quien mencionaremos algo en un momento más, la verdad es que quedan en pole position para el 2027 y van a controlar el Congreso. Es decir, ya controlan la Cámara de Diputados. Ningún tipo de legislación puede pasar sin que el partido Reagrupación Nacional esté de acuerdo. Por lo tanto, para todos los efectos prácticos ya ganaron. Ahora, ¿quién es Jordan Bardella? Es un joven de 28 años que proviene de un sector de clase media baja, empobrecida. Eh, Sus padres son migrantes franceses, su papá es hijo de francés e italiana, pero su mamá es italiana, creció en un barrio popular y este chiquillo se ha formado tratando de ser una demostración de disciplina y seriedad. Si ustedes lo ven, siempre está vestido de perfecto Formal. terno, digamos, con unos cortes espectaculares. Ha dado múltiples discursos en los cuales trata de presentarse como un liderazgo confiable, es decir, producir una dualidad de una juventud muy marcada, pero al mismo tiempo de una condición de hombre de Estado. Ahora, todo se decía que el cálculo era de que Bardella va a ser el primer ministro de Le Pen en la próxima elección. Es decir, si Marine Le Pen consiguiera ganar la presidencia, Jordan Bardella sería el acompañante en el triunfo parlamentario y serían la dupla que gobernaría Francia. Si es que esto se pudiera adelantar ahora, indudablemente, aparte de ser un terremoto para Macron, es una demostración concreta del problema de las nuevas izquierdas europeas y que, bueno, tenemos algún fenómeno aquí en Chile. De alguna manera, las izquierdas, las nuevas izquierdas, lo que algunos llaman las izquierdas woke, se han concentrado en temas de minorías de élite, temas de minorías sexuales, diferencias de género, Ujú. eh, temas ecologistas, etcétera, cosas que no enfrentan los verdaderos problemas de la sociedad francesa, como es la pesadilla del takeover musulmán, la migración descontrolada, la criminalidad, Y eso te descrecimiento iba a económico. preguntar, o sea, ¿cuál es Ujú. el peso en el resultado de las elecciones? ¿Cuál es el peso del factor inmigración, inmigración africana, musulmana, en los resultados de la elección? A ver, es bastante importante y buena parte del voto de izquierda fue precisamente voto de migrantes asimilados, es decir, migrantes de segunda, tercera generación que ya son franceses por nacimiento, digamos, ius solis, y que efectivamente se manifiestan en ese sentido. Pero uno de los primeros elementos de la agenda legislativa del partido de Marine Le Pen es precisamente eliminar el ius solis. Es decir, que aquel que meramente por nacer en Francia es francés, deje de serlo precisamente para impedir esta suerte de walkover que están haciendo los inmigrantes con altas tasas de natalidad versus una Francia que los franceses se comienzan a sentir asediados en sus propias ciudades. Eh, Recordemos que hace pocas semanas atrás hubo un severo problema en la ciudad de Lyon, donde la comunidad musulmana exigió que hubiera horarios diferidos para ir a la piscina entre hombres y mujeres incluyendo niños, lo cual resultó en motines durante una semana porque el planteamiento es que ya se está tratando de islamizar la sociedad francesa. Recordemos que hace 3 años atrás ocurrió lo mismo cuando se dio la orden de que no se puede ir con pañuelo musulmán al colegio, La hay clase. que ir a cabeza descubierta. Es decir, notamos una tensión que las izquierdas dejaron de lado para concentrarse en temas mucho más de élite mientras que la vida diaria ha sido abandonada por las izquierdas. ¿Qué es lo que ocurrió con eso? El viejo votante obrero de clase media baja y clase baja, que vivía en las periferias de las grandes ciudades, que votaba comunista, dio un salto de un solo golpe desde el voto comunista al voto por Marine Le Pen, porque es percibida como una política a la antigua, que habla de las cosas que nos interesan.
Y en ese sentido, lo que en Chile, digamos, todos estos debates, digamos, de feminismos de cuarta ola, interseccionalidades, eh, digamos, Peces los sintientes hoy peces día. sintientes, digamos, la cantidad de memes que han salido con eso son sencillamente impresionantes. De hecho, ya armé una carpeta. La verdad es que ya llegan a un nivel de ridiculez, digamos, o sea, realmente llegan a un punto en que pierden todo sentido de realidad y todo contacto con... Y lo peor de todo es que eso es real. El diputado Brito hizo una presentación. Recordemos que todo esto estalla cuando se le representa a 3 diputados de derecha que habrían adoptado copy-paste de documentos entregados por Zona Pesca, cuando el diputado Brito y una serie de otros diputados de izquierda hicieron exactamente lo mismo con ONGs de izquierda. Y en este caso particular es una fundación vegana que sostiene la tesis de los seres del mar sintientes, pero la parte más demencial de todo esto, que lo recoge un periódico chileno, es que algunos peces aprenderían a jugar fútbol. Entonces, realmente eso ya es un delirio, digamos, y digamos, los memes que plantean que por lo menos necesitaríamos 4 o 5, o sea, por lo menos 2 atunes y 3 congrios en la selección nacional, realmente ya es una cosa que ya no tiene ningún contacto con el mundo racional. Oye, ¿y qué relación tiene este resultado en Francia con lo que ya ha pasado en Italia, ¿no es cierto? Que lo que pasó en Suecia Ujú, también, que también hay una fuerte ujú, inmigración también musulmana, no como en Francia, por cierto, y lo que ha pasado en Alemania, digamos. Entonces, ¿cómo se está relacionando ese movimiento del péndulo hacia la ujú. derecha? ¿Puede Es que tomar nuevamente, con más fuerza esto? ¿Cómo puede influir esto en las próximas elecciones en el Reino Unido, que los conservadores están bastante debilitados, digamos, probablemente no le vaya bien a Richie Sunak? exacto. A ver, lo que pasa es que en toda Europa el fenómeno básicamente es el mismo. Recordemos que hace unos 8 o 10 años atrás Europa abrió las puertas de par en par a la migración de Medio Oriente. Ya existía la migración desde el norte de África, las famosas pateras que llegaban a España, digamos, cualquier tipo de embarcación llena de refugiados. El campo de refugiados de la isla de Pantelaria, italiana, al sur de Sicilia, es, digamos, siniestro, digamos, hay centenares de miles de norafricanos asilados ahí. Bueno, en términos estrictos, el problema es el mismo. Son sociedades que comienzan a sentirse presionadas por una migración descontrolada. Recordemos que en su momento Angela Merkel planteó que Alemania podía recibir 1 millón de migrantes al año y esto no fue tomado amablemente por la mayor parte de las ciudades alemanas, salvo las grandes, Hamburgo, Berlín, muy globalizadas, pero los 6 Länder del este, digamos, de la antigua Alemania Oriental, definitivamente no comparten esa visión, tampoco los Länder del Rin, etc. En el caso británico es un poquito distinto, como suelen ser los británicos. El Partido Laborista, que tradicionalmente representa a la izquierda ya, fue capturado la década pasada por un ala de izquierda particularmente dura, marxista clásica, liderada por Jeremy Corbyn. Corbyn consiguió hacer que el Partido Laborista perdiera 3 elecciones sucesivas, incluso en circunscripciones históricas en las que no había perdido en más de 100 años. Eso llevó a una contrarrevolución o una reacción interna dentro del Partido Laborista que llevó a que los socialdemócratas del partido, liderados por quien probablemente sea el próximo primer ministro, Keir Starmer, rediseñara el Partido Laborista dándolo vuelta como un calcetín, como un partido socialdemócrata clásico. En ese sentido, expulsó, o sea, no es que los haya sancionado, los haya castigado, no, 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 los echó a los marxistas del partido. Y para todos los efectos prácticos, el Partido Laborista hoy día es un partido que se encuentra más a la derecha de lo que era el Partido Conservador de Margaret Thatcher en el año 79. Es decir, es un partido mucho más coherente, articulado y organizado que lo que fue desde la década del 60. Estoy pensando en Macmillan, en Harold Wilson, y por el otro lado, ofrece un proyecto que calza mucho mejor con el Brexit, es decir, de inversiones globales, de inserción global, de acercamiento con Estados Unidos, de recuperación de lazos comerciales con el antiguo imperio, hoy día Commonwealth, etcétera. Todo esto manteniendo y resucitando al sistema público, donde particularmente el FONASA inglés, el National Health System, el NHS, que es el primero de los sistemas públicos nacionales a nivel occidental,
famoso creado por Clement Attlee en 1948 con el argumento de que el Estado acompañaría a los británicos from cradle to grave, es decir, desde la cuna hasta la tumba. Hoy día la NHS es un desastre. Las listas de espera son dramáticamente, son las mayores que jamás ha tenido. Por favor, si ustedes creen que en Chile tenemos problemas con FONASA, dense una vuelta para ver lo que es el NHS. Y para terminar de armar el problema, les hicieron un ataque de hackers que les robaron las bases de datos. Por lo tanto, ya ni siquiera saben de cuánta es la extensión de las listas de espera. Es decir, es una situación catastrófica. Todo ese tipo de circunstancias se supone que Starmer vendría siendo la persona que la vendría a recuperar. Por lo tanto, todo indicaría que él llegaría al poder. Pero para hacer las cosas un poquito más complicadas, un político populista que fue el artífice del Brexit detrás del partido UKIP, United Kingdom Independence Party, partido de la independencia para el Reino Unido, Nigel Farage, que se había retirado después de la victoria del Brexit, vuelve a competir, pero no de la mano del partido original, que ahora se rebautizó como, digamos, bueno, tiene 2 o 3 nombres de fantasía, sino que para competirle autónomamente por fuera al partido conservador. Por lo tanto, el partido conservador, Rishi Sunak, está arriesgando hoy día llegar tercero. Ahora, ojo, en Inglaterra simplemente no se vota por un candidato. Derechamente eso no es así, el nombre no figura, uno vota por los partidos. Y dependiendo de la proporción que tenga el partido, si es que logra conseguir el 50+1 de la Cámara de los Comunes, puede proponerle al rey un primer ministro. Ahora, no se ha dado caso en la historia moderna y contemporánea de que un rey haya rechazado un primer ministro. Otra cosa es que hayan tenido relaciones más tirantes o más frías. Pero el caso clásico que esta serie de televisión The Crown lo reflejaba era cómo Isabel II inicialmente era distante de Winston Churchill y Churchill, digamos, con sus salidas clásicas la conquistó, se supone, con una frase cuando la reina Isabel le dijo que sí, que ella entendía que él tomaba whisky antes de almorzar. Y él le dijo, pero perdón, Su Majestad, ¿por quién me toma? ¿Por un, digamos, mendigo de la plaza? Por favor, antes del almuerzo se toma gin, el whisky es después, y tres. Digamos, o sea, y esta chiquilla quedó, digamos, comparativamente joven, quedó deslumbrada frente a este caballero y su discurso. Pero el hecho, en ese sentido, claramente, si hay un país en el mundo donde efectivamente el gobierno, el primer ministro, el poder ejecutivo no tenga demasiado impacto en la posición internacional y de gestión internacional del país, es Gran Bretaña. Estamos hablando de uno de los países con la diplomacia más antigua del mundo, junto con el Vaticano y Francia. Eh, Claramente tienen una visión de mundo y como un autor particularmente interesante, RN, perdón, NM Rogers, la gracia que tienen los británicos es que saben cuándo desarmar o cambiar sus modelos económicos y sus imperios. No en vano inventaron el capitalismo. Por lo tanto, la verdad es que el caso británico yo lo desdramatizo, más allá del morbo de la imagen de Rishi Sunak que trata de tener, digamos, es un magnífico primer ministro en el peor de los momentos posibles, digamos. Eh, Muy joven también, ¿ah? genera, Muy joven, brillante intelectualmente, frío como un trozo de hielo, digamos, un economista clásico, como aquí en Chile la izquierda denominaría neoliberal, pero justo es reconocerle que contra viento y marea ha logrado estabilizar la economía inglesa y la verdad es que, por ejemplo, la inflación británica y una serie de otros indicadores son los mejores de Europa por varios órdenes de magnitud. Por, Trágicamente, lo más probable es que termine dejándole una Inglaterra ordenada a Starmer y al primer ministro laborista que viene en subsidio. Oye, bueno, ya, mira, se nos pasó volando la hora. La verdad que hemos Chuta, aprendido un buen baño perdón. cultural de lo que está pasando en el mundo, porque estamos muy concentrados en las cosas que pasan en Chile. Y a veces es bueno Uh mirar -huh. cómo están las cosas afuera y aprender de eso también. Nosotros, bueno, ya estamos viendo cómo todavía eh, el sector
Chile Vamos, republicanos, amarillos, demócratas no se logran poner de acuerdo en los cupos, las candidaturas únicas, en la izquierda también, el tema no está fácil, y bueno, esperemos que aquí al 27 de julio eh, ambos sectores, digamos, puedan tener su- sus candidatos, sus candidaturas muy bien establecidas y registradas para mirar al futuro y poder reconstruir este Chile que digo. Así que te agradezco tu Por favor, disposición, tu tiempo y lo entretenido que nos has hecho. Así que muchas gracias, Fernando Wilson, y le dejo por favor. el micrófono a Chantal para que se despida. Y bueno, ya te andaremos por aquí nuevamente, así que muchas gracias. Cuando me Así es. necesiten, aquí estaremos. Muchas gracias, Fernando, con tu compañía. Me Por imagino favor. que todos los radioescuchas la pasaron muy bien y se les hizo corto el camino a la casa. Y esperamos verte pronto. Yo creo que hoy día están pasando muchas cosas en el extranjero. Efectivamente. Hoy día el mundo está globalizado, por lo tanto, lo que pasa en algún lado nos retumba. O sea, puede ser el precio del dólar, puede ser las acciones, la subida del crudo del petróleo. O sea, querramos o no querramos, lo que se hace en el extranjero nos pega a todos. Así que muchas gracias por Efectivamente. acompañarnos y por explicarnos un poco más sobre esta diplomacia en el extranjero y estas elecciones. Ujú. Por favor, Perfecto. muchas gracias a usted, que a la disposición. Hasta el próximo jueves. Muy buenas tardes.